Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo en el curso de razonamiento matemático que es muy interesante, que es el tema de cronometría. ¿Sí? Para esta ocasión hemos dividido el tema de cronometría en dos partes. ¿Sí? Mucha atención con este tema, ya que viene muchas veces ya recurrente en exámenes de admisión, tanto en San Marcos como en UNI. ¿Sí? Así que si entendemos mucho bien la teoría, vamos a poder desarrollar cualquier ejercicio sin ninguna dificultad. ¿Sí? Vamos a empezar por acá. Presta mucha atención, por favor. Vamos a ver, en la primera parte del tema de cronometría, lo que nosotros vamos a hablar es sobre el tiempo transcurrido y el tiempo por transcurrir. ¿Sí? Esto viene a ser una relación entre la cantidad de horas que han pasado de un día, ¿cierto? Y las horas que faltan para completar el día. ¿Bien? Por ejemplo, cuando me mencionan al día, como hemos dado el ejemplo hace un momento, sabemos que un día va a tener 24 horas. Viene desde las 0 horas y va hasta las 24 horas. Si yo me piden saber qué hora es, simplemente va a transcurrir un tiempo y ahí tendremos lo que es la hora. Vamos a empezar por acá. Vamos a hacer unos ejemplos prácticos para luego saber qué es lo que nos falta. A ver, profesor, supongamos que hayan pasado, mira, vamos a ver, suponiendo que hayan pasado por aquí unas 8 horas, ¿ok? Si han pasado 8 horas, ¿puedes decirme tú cuántas horas faltan transcurrir? Profe, supone que debe ser 24. Entonces, acá deben pasar 16 horas, ¿ok? Porque la suma de las horas transcurridas con las horas que falta transcurrir viene a ser el total de horas que hay en un día. Profe, a ver, nuevamente, dime, si han pasado 10 horas, dime tú, ¿cuántas horas faltarán transcurrir para completar las horas de un día? Claro, muy bien, 14 horas. ¿Te das cuenta? Sí, bastante sencillo, ¿cierto? Muy bien. Profe, ¿qué pasaría? Profesor, ¿qué pasa si yo no sé cuántas horas han pasado? Yo no sé. Profe, entonces yo le voy a colocar aquí que han pasado, ¿qué cosa? X horas. Si han pasado X horas, ¿cuántas horas falta transcurrir? Profesor, falta transcurrir las 24 horas menos X, ¿verdad? Esa sería nuestra forma. Profe, entonces sabemos y podemos decir entonces que el tiempo transcurrido más el tiempo que falta transcurrir viene a ser igual a la suma de 24 horas. ¿Sí? Hasta ahí no hay nada complicado. Profe, pero no siempre el ejercicio va a decir de ti en un día completo. Puede ser mediodía, puede ser un par de horas. Cuando me dan un intervalo de tiempo, vamos a ver por acá. Profesor, mira, en este intervalo de tiempo me dice que son las 2, entre las 2 y las 6 de la tarde. O las 6 horas. Profesor, si me preguntan qué hora es, ¿sí? Hay que tener en cuenta lo siguiente. El tiempo transcurrido y el tiempo que falta transcurrir. Muchachos, miren, vamos a ver el mismo ejemplo de aquí. Profe, pero cada vez que tú tengas un intervalo de tiempo, generalmente te van a hablar de minutos, ¿sí? Y si tú observas, desde las 2 horas hasta las 6 horas, tenemos un espacio de 4 horas, ¿verdad? Y esas 4 horas equivalen a 240 minutos. ¿Verdad? Esos 240 minutos generalmente son con los cuales se va a trabajar. Profe, si han pasado X minutos, ¿cuántos minutos faltarán para llegar a las 6 horas? Profe, será 240 menos los minutos que han pasado. Ejemplo, si han pasado 100 minutos, faltarán pasar 140. Si han pasado 120 minutos, faltarán otros 120. Si han pasado 200 minutos, ¿cuántos minutos faltarán? 240 menos 200 será 40 minutos. Mira, vamos a ver dos ejemplitos para que esto quede mucho más claro. ¿Sí? Empezamos por acá. Mira, en el ejemplo número 1, me dice, sabiendo que el tiempo transcurrido del día, ojo, es excedido en 6 horas por el tiempo que falta transcurrir. Y me pide a mí allá qué hora es. A ver, profesor, me están pidiendo calcular la hora. Entonces yo voy a suponer que el tiempo, la hora, esté por aquí. Bien, mira, a ver, yo quiero saber qué hora es. Entonces, más o menos, yo diré que por acá estará pues la hora.
Tú lo puedes poner antes o después, no hay ningún problema. ¿Sí? Profesor, a ver, me dice que el tiempo que ha transcurrido, vamos a trabajar acá, el tiempo transcurrido y el tiempo que falta transcurrir. Profesor, escúcheme a ver. Me dice que el tiempo transcurrido del día, me dice, excedido en 6 horas por el tiempo que falta transcurrir. Profe, si han pasado X horas, son las horas que ha transcurrido del día. Y me dice que las horas que faltan transcurrir exceden a esto en 6 horas. Quiere decir, profesor, que él será X más 6. Bien, el tiempo transcurrido es excedido por el tiempo que falta transcurrir en 6 horas. ¿Sí? Listo. ¿Qué habíamos hecho nosotros, profesor? Que el tiempo transcurrido más el tiempo que falta transcurrir debe ser la suma de las 24 horas. Entonces, yo diré que X más 6 debe ser igual a 24 horas. Profesor, esto sería ser 2X, pasaría a restar, sería 18, por lo tanto, X sería 9. Profesor, ¿qué significa la X? La X significa el tiempo que ha transcurrido. Dime, ¿qué hora será entonces? Profesor, eran las 0 horas y han transcurrido 9 horas. Por lo tanto, serán las 9 horas. El caso de la mañana o de noche, eso lo colocamos nosotros. En este caso será 9 de la mañana. ¿Sí? ¿Qué te parece? Sencillo, ¿verdad? Vamos por el ejemplo número 2. Miren, en el ejemplo número 2 me dice, son más de las 3, pero aún no son las 5. Y los minutos transcurridos desde las 3 es la quinta parte de los minutos que faltan para las 5 para las 5. La pregunta me dice, ¿qué hora es? Ok, profe, ¿cómo podemos trabajar ese ejercicio? Mira, bien, vamos primero a observar. Me dice que, en primer lugar, no estoy trabajando con un día completo, estoy trabajando con un intervalo de tiempo. Desde las 3 hasta las 5. Ah, ok, profesor. Si me está pidiendo hallar la hora, profe, yo voy a suponer que la hora esté por aquí. Más o menos, ¿eh? Vamos a ver. La hora estará más o menos a este lado. ¿Sí? Vamos a ver cuántas horas han transcurrido y cuántas horas faltan transcurrir. ¿Bien? Me dice, a ver, son más de las 3 de la tarde. Muy bien, pueden ser las 3:30, 3:20, las 4, 4:40. No sabemos. ¿Sí? Me dice, pero aún no son las 5. Está antes entonces. Y los minutos transcurridos desde las 3, los minutos que han pasado. Ah, profesor, si estamos hablando de minutos, desde las 3 de la tarde, desde las 3 horas hasta las 5 horas, tenemos un lapso de tiempo de ¿cuántas horas? De 2 horas. Y estas 2 horas equivalen a ¿cuántos minutos? 120 minutos. ¿Está bien? Mira, profe, ¿cuántos minutos han pasado desde las 3? No sé, así que le pongo X. Profe, entonces acá sería 120 menos X. Podría ser, pero vamos a trabajar de otra forma. Mira, acá hay un dato importante. Me dice que los minutos transcurridos desde las 3 es la quinta parte de los minutos que faltan para las 5. Estos minutos que han pasado vienen a ser la quinta parte de estos minutos. Profe, ¿estaría correcto decir que él sería 5X? Claro, porque él es la quinta parte, o sea, eso entre 5 me da X. Y hemos dicho que el tiempo transcurrido más el tiempo que falta viene a ser igual al total de minutos, horas con las cuales estamos trabajando. Profe, entonces sería X más 5X será igual a los 120 minutos que tenemos ahí. Profe, 6X igual a 120, X sería 20. Ah, ya, quiere decir que han pasado ¿cuántos minutos, muchachos? ¿Cuántos minutos? Han pasado 20 minutos. Profe, si yo quiero saber qué hora es, la hora será. ¿En qué hora estábamos, muchachos? Profe, eran las 3 horas. ¿Y cuántos minutos han pasado? Han pasado, profesor, 20 minutos. 3 horas más 20 minutos me dará entonces las 3 con 20 horas. Mira, ¿ve? Y con esto se acabó nuestros ejemplos. Mira que está bastante sencillo y es la primera parte de nuestro tema del día de hoy. Vamos por la siguiente. En esta segunda parte del capítulo de cronometría vamos a hablar sobre lo que es adelantos y atrasos. Bien, como su mismo nombre lo dice, vamos a tener relojes que van a tener un desperfecto.
o van a adelantarse o van a atrasarse una cantidad de minutos, segundos o horas quizás, ¿sí? Pero para resolver este tipo de problemitas, lo que vamos a tener que hacer simplemente son dos cositas, ¿sí? Vamos a tener que utilizar mucho criterio lógico y una pequeña regla de 3 simple, ¿sí? Mira, vamos a explicar un poquito cómo funciona este tema de acá. Profesor, vamos a utilizar, como dije, criterio lógico y una pequeña regla de 3. Para este caso hay que tener en cuenta que la hora real, ¿ok? La hora real, profe, que lo vamos a identificar como HR, ¿sí? Va a ser la hora correcta, profesor. La hora real va a ser la hora correcta, ¿ok? La hora correcta. Eso quiere decir la hora real, ¿sí? Es la hora que realmente está marcando el reloj. Y la hora marcada, muchachos, la hora marcada, HM, viene a ser, te pregunto, si un reloj se atrasa y marca una hora, ¿esa será la hora correcta? No, ¿verdad? Si un reloj se adelanta y marcará, digamos, las 9:20, pero se ha adelantado, dime, ¿esa será la hora correcta? No, ¿verdad? Profe, la hora marcada también va a ser igual a la hora incorrecta o la hora falsa. ¿Sí? En algunos textos tú los podrás encontrar así. ¿Ok? Mira, ¿ves? Vamos a identificar la hora real como HR y la hora marcada como HM. ¿Sí? Se sabe que, seguramente tú has visto años anteriores, ¿qué cosa? Profesor, la hora marcada, la hora que marca el reloj, va a ser igual a la hora real, menos, en este caso, el atraso. ¿Sí? Y la hora marcada va a ser igual también a la hora real, más en este caso el adelanto. Vamos a explicarlo, ¿ok? Profesor, ¿cómo funciona esto? Mira, ve, supongamos que un reloj esté marcando las 10 de la mañana, pero ha tenido un adelanto, ¿sí? Un adelanto de 20 minutos. Profe, la hora que marcará el reloj son las 10, pero se ha adelantado, me dice, unos 20 minutos. Dime, ¿podemos saber la hora real? Claro, ¿no? Si está adelantado, profesor, si está adelantado, en realidad no son las 10. Quiere decir que es antes. 20 minutos antes serán las 9:40. Mira, ¿eh? Profe, supongamos aquí, un reloj marca las 12, pero este reloj ha tenido un atraso de 30 minutos. Tiene un atraso de 30 minutos. Profe, en realidad no son las 12, porque ese reloj está atrasado. Si está atrasado, quiere decir, profesor, que voy a sumar los minutos del atraso. Por lo tanto, la hora real serán las 12:30 minutos. De esta forma y de esta manera se trabaja lo que son los adelantos y atrasos. Vamos a ver un ejemplo para que tú puedas entenderlo de una mejor manera. ¿Sí? Mira, a ver. Para no olvidarnos, vamos a marcarlo. Muy bien, tú lo puedes hacer ya bonito con corazoncito y todo lo demás, ¿ok? Para que no se te olvide, ¿ok? Así como las mentiras que te dijo tu ex, ¿verdad? No las olvidas hasta ahora. Vamos a ver, profesor. Trabajamos entonces. Observa. En el ejemplo número 3, me dice, un reloj se adelanta 5 minutos cada hora. Si se pone la hora correcta, me dice a las 6 horas. ¿Qué hora marcará cuando sean las 22 horas? Volvamos a leer, ¿sí? Me dice que un reloj se adelanta 5 minutos cada hora. Quiere decir, profesor, que si pasa una hora, este reloj se adelantó 5 minutos. Si pasan 2 horas, se adelantará 10 minutos. Si pasan 3 horas, 15 minutos. Y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos a trabajar. Vamos a razonar un poquito. Profesor, vamos a hallar el adelanto. Se adelanta, me dice. ¿Cuántos minutos se adelanta? Me dice el ejercicio. Profe, 5 minutos. 5 minutos se adelanta en un lapso de tiempo. ¿Cuánto viene a ser ese lapso de tiempo? 5 minutos cada hora. En una hora, él se ha adelantado 5 minutos. Me dice que se pone a la hora correcta el reloj a las 6 horas. Y me pregunta qué hora marcará a las 10 o a las 22 horas, ¿verdad? Profe, las 22 horas vienen a ser las 10
horas, ¿no? O las 10 de la noche en este caso. Profesor, si son las 6 horas y va a pasar 22 horas, lo que equivale a las 10 de la noche, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cuántas horas han pasado ahí? ¿Cuántas horas habrán pasado ahí? Profe, mire, desde las 6 horas hasta las 22 horas han pasado, profesor, más o menos unas 16 horas, ¿sí o no? Mira, ¿ves? Unas 16 horas. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá nosotros, profe? ¿Cuánto tiempo se ha adelantado, profesor? La diferencia de ellos, unas 16 horas. ¿Qué adelanto ha tenido en esas 16 horas? ¿Cuánto se habrá adelantado, profe? Mira, ve, aquí aplicamos una pequeña regla de 3. Profesor, puede ser por 16 por 16. ¿Y cuánto es 5 por 16, profe? Ah, ya. Profesor, 5 por 16 viene a ser lo siguiente. 16 por 5, esto me da 90 minutos. Mira, ve, profe, 90 minutos, ¿a cuánto equivale, muchachos? 90 minutos equivale a 1 hora y media, ¿cierto? Mira, ve, a 1 hora y media. Profe, si eran las 22 horas, ¿cierto? Las 10 de la noche, y se ha adelantado 90 minutos, te pregunto, si el reloj se adelanta, ¿marcará la hora correcta? No, ¿verdad? ¿Qué hora es en realidad? Son las 22 horas, son las 10 de la noche, profesor. Son las 22 horas. ¿Sí? Pero se ha adelantado. ¿Cuánto tiempo, profesor? 1 hora con 30 minutos. Te pregunto entonces, ¿qué hora marcará? Profe, marcará entonces las 23 horas 30 minutos. Mira, ¿ve? Sencillo el ejercicio. ¿Ok? Mírale, un dato muy importante que te va a servir para todos los ejercicios que vamos a ver es el siguiente. Te preguntarás seguramente en un ejercicio, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que un reloj vuelva a marcar la hora correcta? Y eso es muy sencillo, muchachos. Para que un reloj vuelva a marcar la hora correcta, debe tener un acumulado de 720 minutos. O lo que equivale igual a decir 12 horas. ¿Sí? Dice, para que un reloj defectuoso, sea porque se adelanta o se atrasa, marque la hora correcta nuevamente, debe acumular 720 minutos o 12 horas. ¿Sí? Vamos por la última parte de la teoría. Bien, chicos, siguiendo con la explicación del tema del día de hoy, vamos a ver la tercera parte de lo que es cronometría. ¿Sí? En el capítulo de campanadas, pastillas y afines. Sí, mira, este tipo de ejercicio, muchachos, vamos a... más que aplicar la fórmula que ya ustedes conocen, vamos a razonar un poquito más al momento de resolver, ¿sí? Mira, ¿por qué le digo afines? Porque este tipo de ejercicio nos va a permitir hallar quizás ejercicios donde mencionen golpes, ¿no?, de boxeo, quizás disparos, quizás bips, ¿no?, quizás timbres y demás, ¿sí? Vamos a ver que en el transcurso del desarrollo de los ejercicios vamos a ver muchos, ¿no?, parecidos a esto que tenemos aquí. Mira, vamos a observar. Vamos a hacerlo con ejemplo que es más directo. Mira, en el ejemplo número 4 me dice, un reloj da 3 campanadas en 12 segundos. ¿Sí? ¿Qué me dice? ¿Cuánto demorará en tocar 6 campanadas? Mira, seguramente tú dirás, ¿no? Profesor, mira, si el reloj da 3 campanadas en 12 segundos, profe, ¿cuánto demorará, me dice, para dar 6 campanadas? ¿No? Entonces tú dirás, profesor, hacemos APA y X será ¿cuánto? 24. ¿No? Seguramente tú puedes empezar de esta manera, pero yo te digo que lo que tú has hecho ahí está mal, es incorrecto. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Si es fácil, pues 3 campanadas, 12 segundos, 6 campanadas, 24. No, mira, recuerda que cuando ocurre una campanada, observa, profe, cuando ocurre una campanada, muchachos, para que suene nuevamente, hay un espacio de tiempo, ¿verdad? Ese espacio de tiempo, ¿no?, acabando, sonará la siguiente campanada. Profe, otro espacio de tiempo, sonará la campanada. ¿Cuántas campanadas me dice que da el ejercicio?
Profe, 3 campanadas. ¿En cuánto tiempo? En 12 segundos. En 12 segundos. Como tengo 2 espacios, quiere decir que cada campanada se demora, entre campanada y campanada hay 6 segundos de espacio. Mira, ¿ve? Ah, ya, profe. Entonces, si me dice que quiero tocar 6 campanadas, mira, voy en la tercera, un espacio en la cuarta, un espacio en la quinta, un espacio en la sexta. Y por cada campanada se demoran 6 segundos. Miren, para tocar las 6 campanadas que están aquí, ¿cuántos segundos se han demorado? Pero mire, 1, 2, 3, 4, 5. Sería entonces 5 por 6. ¿Sería cuánto? 30 segundos. Ah, ya, profe. Mire, entonces, ¿cómo se llama el espacio que hay entre campanada y campanada? Eso se llama intervalo de tiempo. ¿Sí? Es el espacio que demora en ocurrir nuevamente el suceso. ¿Ok? Mírame. Profe, ¿y cómo puedo plantearlo ya? Escucha, mírame, vamos a ver lo siguiente. ¿Ya? Observa, ¿ya? Profesor, si yo tuviese 2 campanadas, ¿verdad? Mira, si tengo 2 campanadas, tengo un intervalo. Si tuviera 3 campanadas, voy a tener ¿cuántos intervalos? 2 intervalos. Si tuviera una campanada más, 4 campanadas, ¿cuántos intervalos tendré? Profe, va a tener 3. Ah, ya. ¿Te das cuenta de algo, muchacho? ¿Te das cuenta que el número de campanadas, si yo le resto 1, es igual al número de intervalos? Mira, ¿ven? Siempre es 1 menos, ¿verdad? Mira, ¿ven? Ah, profe, ya, entonces, más o menos por ahí encontramos. ¿Ya? Observa. Profe, si una campanada, digamos, me demoro 3 segundos, en una campanada, perdón, en un intervalo, es 3 segundos, 2 intervalos, profesor, será 6, ¿o no? 3 intervalos será 9, ¿verdad? Mira, ¿ve? Muy bien. Esta relación que hemos encontrado nosotros aquí, vamos a plantearlo allá. ¿Sí? Mira, ¿ve? En estos ejercicios, muchachos, vamos a empezar. Te pueden decir a ti el número de campanadas, o pueden empezar por el tiempo que se demoran en tocar estas campanadas. Mira, ve, si me dicen el número de campanadas, profesor, yo sé que el número de campanadas, al restarle 1, puedo hallar la cantidad de intervalos que hay. ¿Sí? Y al mismo tiempo puedo relacionarlo con el tiempo que se demora. Pero si me dan el tiempo, profesor, se demora, digamos, 9 segundos, puedo también hallar la cantidad de intervalos. Y si hallo la cantidad de intervalos, obviamente, sumándole 1, encontraré la cantidad de campanadas. ¿Ya? ¿Vamos a plantear este ejercicio? Sí, vamos a hacerlo por aquí. Mira, observa. Profe, a ver, ¿cómo será? Me dice, un reloj, me dice que me da 3 campanadas en 12 segundos. 3 campanadas en 12 segundos. Mira, presta atención. Profesor, 3 campanadas en un tiempo de 12 segundos, me dice. ¿Cuánto demorará en tocar 6 campanadas? ¿Cuánto demorará en tocar 6 campanadas? Recuerda que la relación de campanadas e intervalos siempre es de 1 menos. Si tengo 3 campanadas, habrá 2 intervalos. Si tengo 6 campanadas, habrá 5 intervalos. Profe, y al final solamente operamos la relación de intervalos con el tiempo. ¿Sí? Mira, a ver, muy fácil. Podemos aplicar acá regla de 3 simple, ¿no? Profe, mire, multiplicamos y dividimos 5 por 12 entre 2, ¿verdad? Otra forma que tú puedes hallar es lo siguiente. Profe, de 2 para 12 se multiplica por 6. De 5 para x también debo multiplicarlo por 6. Sí, mira, bastante sencillo. Entonces, profesor, x aquí sería 30 segundos. Mira, ¿ve? Muy fácil. ¿Ya? Empezamos por acá. Mira, ¿cuántas campanadas tocará en un minuto? Me dice. Ah, ya, el mismo problema, pero con otra pregunta. Me dice, ¿cuántas campanadas tocará en un segundo? Perdón, en un minuto. Mira, a ver, entonces planteamos nuevamente nuestro ejercicio. Profe, mire, me dice que toca 3 campanadas en 12 segundos. ¿Cuántas campanadas tocará en un minuto? ¿Cuántas campanadas va a tocar, me dice, en un minuto? Profe, un minuto serían 60 segundos, ¿verdad? Profe, mire, si él es 3, la cantidad de intervalos sería
2, ¿cierto? Profe, si él es X, él sería X menos 1. Antes de que empieces a resolver aquí, mira, ¿ve? Antes de que empieces a desarrollar, quiero que te des cuenta de lo siguiente. Profe, mira, atento. Profesor, ¿puedo trabajarlo así, en forma vertical? También. 12 por cuánto me da 60. Profe, eso es por 5, ¿sí o no? ¿Cierto? 12 por 5. Acá también podría multiplicar por 5. ¿Bien? Acá también podría multiplicar por 5. ¿Y cuánto sería entonces, profe? 2 por 5, 10. Quiere decir que este resultado sería 10. Profe, por lo tanto, x menos 1 igual a 10. ¿Sí? Entonces, yo puedo saber el valor de x. X sería ¿cuánto? 11. Mira, ¿ves? ¿Sí? Muy sencillo. ¿Ya? El ejercicio. Fíjate, bastante fácil. Profe, mire, vamos a ver un caso de pastillas. ¿Ya? Mira, dice, en el ejemplo 5, el profesor Cristian debe tomar una pastilla cada 8 horas, me dice. ¿Cuántas pastillas tomará en 3 días? Ah, ya, profe. En primer lugar, te pregunto, ¿cuántas pastillas tomaré yo en un día? Profe, si dice que debe tomar 8 pastillas, debe tomar una pastilla cada 8 horas, un día tiene 24 horas, profe. Entonces usted va a tomar, hacemos aspa simple, profe, usted tomará solamente 3 pastillas. ¿Verdad? Pero si tú haces esto, está incorrecto también. ¿Por qué, profesor? Quiero que te des cuenta de lo siguiente. Observa. Cuando tú empiezas a tomar una pastilla, desde el momento que tomas la primera dosis, va a correr el tiempo de tu tratamiento. Profe, ¿cómo es eso? Si yo tomo una pastilla ahorita y debo tomar la otra después de 8 horas, profesor, van a pasar 8 horas, yo tomaré otra pastilla. ¿Cierto? Profesor, pasan otras 8 horas y yo tomaré otra pastilla más. Si pasan otras 8 horas, porque debe ser en un día, me dice ahí, tomaré otra pastilla más. Entonces, en un día, ¿cuántas pastillas tomaré? Profe, en un día usted va a tomar 4 pastillas, ¿cierto? No 3, como habíamos dicho en un principio. ¿Ya? Te cuento. Profe, entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a aplicar lo que hemos dicho acá, pero con el tema de las pastillas. ¿Bien? Mira, en un intervalo de tiempo equivale a 8, ¿cierto? Mira, ve, un intervalo equivale a 8 horas. Entonces vamos a trabajar de la siguiente forma. Mira, vamos a ver. Profesor, número de pastillas. Vamos a tomar. Número de intervalos. Y el tiempo. Mira, vamos a ver acá. Observa por favor, ¿eh? Borramos esta parte. Observa. Profesor, me dice, en 8 horas, ¿sí? ¿Cuántas pastillas voy a tomar? En 8 horas estoy tomando 2 pastillas. 2 pastillas. Lo que equivale a un intervalo de tiempo. ¿Estamos bien? Profe, ¿cuántas pastillas tomará en 3 días? 3 días, muchacho. 3 días viene a ser ¿cuántas horas? 72 horas. ¿Sí? ¿Cuántas pastillas tomaré? Me dice aquí. ¿Sí? Entonces, fíjate, profe, a ver, rapidísimo. Profe, si él es 8, para que me dé 72, debo multiplicarlo por 9. Si él es 1, acá también tiene que ser lo mismo. Multiplicamos por 9. Profe, entonces acá será 9. Pero recuerda que el número de pastillas siempre es 1 más. Entonces, profesor, X será ¿cuánto? 10 pastillas. Seguramente tú recuerdas una formulita para hallar la cantidad de pastillas. Pero acá vamos a razonar. ¿Ok? Mira, ve. Siguiente pregunta. Me dice, ¿cuánto demorará en tomar 20 pastillas? Me dice el ejercicio. A ver, profesor, vamos a ver. Profe, mire, si en un día toma 10 pastillas, para que tome 20 pastillas, profesor, entonces será el doble. No, cuidado, porque estás trabajando con la cantidad de pastillas. Nosotros tenemos que trabajar siempre con el intervalo, ¿ok? Vamos a empezar por acá entonces. Nuevamente, número de pastillas que tomo. Número de pastillas, número de intervalos y el tiempo total que se demora. Presta atención, ¿ya? Profe, miren, en 8 horas estoy tomando 2 pastillas, me dice ahí, lo que equivale a un intervalo. ¿Sí? Me dice, para tomar 20 pastillas, ¿cuánto me voy a demorar? Profe, si él es 20,
Recuerda que si eres 20, disminuye 1. ¿Sería cuánto? 19. Profe, y ahora sí, mira, ven, más rápido. Profe, acá lo multipliqué por 19. Acá también multiplicamos por 19. Profe, por lo tanto, entonces, x debe ser igual a 19 por 8. ¿Cuánto viene a ser eso, muchacho? Profe, esto viene a ser 9 por 8, 72. Llevo 7. Sería 152, ¿qué cosa? Horas. Ya si gustas, no podemos pasar a días, ¿ok? Ya tú lo trabajarás en casa. Listo. Mira, de esa manera trabajamos sin la necesidad de aplicar formulismo. Vamos a empezar a desarrollar los ejercicios de nuestro libro. Bien chicos, una vez explicada la teoría, vamos a empezar a desarrollar algunos de los ejercicios de nuestro libro y los restantes los vemos en el siguiente video de la próxima semana. Presta mucha atención que estos 3 problemitas están bastante sencillos, ¿sí? Vamos a resolverlo despacio, lento, para que veas que todo está muy fácil. Me dice, el problema número 1, me dice, son más de las 4, pero aún no son las 6 de la tarde. Si el tiempo que había transcurrido desde las 4 hasta hace 15 minutos es igual a un quinto del tiempo que faltará transcurrir hasta las 6, pero dentro de 15 minutos. Me dice, ¿qué hora es? Me dice el ejercicio. Profe, no entendí, vamos a leer nuevamente. Me dice, son más de las 4, ¿no? Pero aún no son las 6 de la tarde. Si el tiempo que había transcurrido desde las 4 hasta hace 15 minutos es igual a un quinto del tiempo que faltará transcurrir hasta las 6, pero dentro de 15 minutos. Ah, bien, profesor, ¿cómo trabajamos esto? ¿Recuerdas? Tiempo transcurrido y tiempo por transcurrir. ¿Qué tenemos que hacer primero nosotros? Identificar el intervalo de tiempo con el cual vamos a trabajar. Desde las 4 horas hasta las 6 horas, me dice ahí. Profe, vamos a suponer que la hora, vamos a suponer que nuestra hora esté más o menos por acá. Esta viene a ser la hora en la cual nosotros vamos a trabajar. Esta es la hora. ¿Sí? Me dice, a ver, profe, el tiempo que había transcurrido desde las 4 hasta hace 15 minutos. Profe, si la hora es esta que está aquí, hace 15 minutos, quiere decir que yo he retrocedido 15 minutos. Hace 15 minutos, me dice. Hace 15 minutos. La hora, el tiempo que había transcurrido desde las 4 hasta hace 15 minutos, este tiempo que está aquí, que no sé cuánto es, le voy a poner X. Me dice, es igual a un quinto del tiempo que faltará transcurrir hasta las 6 de la tarde, pero dentro de 15 minutos todavía. De la hora que es, profesor, van a transcurrir, me dice, 15 minutos. Van a transcurrir, me dice, 15 minutos. ¿Ok? Y el tiempo que falta para las 6 de la tarde, pasado estos 15 minutos, me dice que es, ¿qué cosa? 5 veces el tiempo que ha pasado acá. Profe, repetimos nuevamente, dice, mira, son más de las 4 de las 4 horas, pero aún no son las 6. Esta es mi hora, ¿ok? Me dice, si el tiempo que había transcurrido desde las 4 hasta hace 15 minutos, la hora es esta, hace 15 minutos, por acá estará el tiempo que pasó de las 4 hasta aquí, me dice que es la quinta parte del tiempo que falta para las 6 dentro de 15 minutos. Como es la quinta parte, profesor, tú sabrás que debe ser 5x. ¿Y qué habíamos dicho nosotros, muchachos? Que desde las 4 horas hasta las 6 horas, profesor, hay un intervalo de ¿cuánto tiempo, profe? Acá tenemos un intervalo de 120 minutos. ¿Sí? Mira que el ejercicio me habla de minutos, así que debemos tener todo en la misma unidad. Entonces, profe, la suma de todo, que sería entonces x más 15 más 5x, debe ser igual a 120. Vamos a utilizarlo. Acá sería 6x, profesor. 15 más 15, 30. Pasaría a restar, sería 90. X tendría 15, profe. Ah, ya. Quiere decir, profesor, que x es el tiempo que ha pasado. ¿Cuánto tiempo ha pasado, profesor? Han pasado, me dice, 15 minutos. Profe, si han pasado 15 minutos,
y eran las 4 de la tarde, hasta acá pasaron 15 minutos. Pero acá tengo 15 minutos más. Entonces, profesor, la hora que me están pidiendo a mí sería las 4 horas más los 2:15 minutos. Sería entonces las 4:30 horas. Mira, bastante sencillo el ejercicio número 1. ¿Sí? Solamente hay que leer muy bien nuestro enunciado. Vamos por el número 2. Mucha atención, ¿no? Un reloj tarda 42 segundos en tocar X campanadas. Si entre campanada y campanada tarda tantos segundos como campanada está, ¿cuánto tardará en tocar 11 campanadas? Miren chicos, presten mucha atención por favor, ¿ya? Vamos a trabajar aquí. Me dice, un reloj tarda 42 segundos en tocar X campanadas. Profe, tarda 42 segundos en tocar X campanadas. Nosotros sabemos que el número de intervalos siempre va a ser ¿cuánto? 1 menos. Entonces será X menos 1. Mira, hasta ahí no hay nada complicado. ¿Sí? Me dice, ¿cuánto tardará en tocar 11 campanadas? ¿Cuánto tardará un tiempo en tocar, dice, 11 campanadas? Si es 11 campanadas, siguiendo nuestra regla, acá debería ser 10. ¿Sí? Profe, acá trabajo esto. Cuidadito. Antes de empezar a trabajar aquí, tenemos que hallar el valor de X. ¿Y cómo, profe? ¿Cómo? Para eso te dan este enunciado que dice, si entre campanada y campanada, o sea, el intervalo, tarda tantos segundos como campanadas da. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que el tiempo que se demore en tocar una campanada junto con el intervalo debe ser igual al tiempo total. Profe, ¿qué quiere decir eso? Que X por X menos 1 debe ser igual a 42 segundos. Profe, mire, trabajamos aquí, X al cuadrado menos X igual a 42. ¿Qué te parece si todo lo pasamos allá? Profe, me quedaría entonces X al cuadrado menos X menos 42 igual a ¿cuánto? A 0. Y tú ya sabes que eso es aspa simple, ¿cierto, profe? Claro, pues. Si es aspa simple, muchacho, vamos a poner aquí que él sea X, y él puede ser un 7 y un 6. Profesor, acá será menos y acá será más. Aplicando tus conocimientos de álgebra, tú sabes que el primer valor que puede tomar X sería 7, y el segundo valor que puede tomar X sería menos 6. ¿Verdad? Listo. Dime, ¿con cuál de estos valores voy a trabajar yo? Dime, ¿yo puedo dar 7 campanadas? Claro que sí. ¿Tú puedes dar menos 6 campanadas? No, profe. Por lo tanto, el valor negativo no lo vamos a utilizar. Trabajamos con el valor positivo de las campanadas. Profe, ¿quiere decir que X es igual a 7? Ah, ya. Si X es igual a 7, amiguito, mira por acá. Si X vale 7, profe, X menos 1, ¿cuánto valdrá? 6. Y ahora sí podemos hallar nuestra relación. Profe, mire, verticalmente no puedo hacerlo horizontal. Claro, si es horizontal, profe, 6 por cuánto me da 42. 6 por 7. O sea que aquí también debo multiplicar por 7. Por lo tanto, el valor de A será ¿cuánto, muchacho? ¿Cuánto será? 10 por 7 será 70 segundos. ¿Sí? Mira, ¿ven? Qué fácil el ejercicio. Un poquito de concentración y ven que está bastante sencillo. Vamos por el problema número 3 y el último ejercicio. ¿Sí? Mira, ¿ven? Dice, el reloj de William, mucha atención, se adelanta 8 minutos cada 5 horas. ¿Ok? Me dice, ¿a qué hora empezó a adelantarse? Si a las 10:15 marca las 10:39 pm, me dice ahí. Ah, profe, a ver, nuevamente. El reloj de William se adelanta 8 minutos cada hora. Profe, mire, me dice que el reloj de William se va a adelantar 8 minutos cada ¿cuánto tiempo? Cada 5 horas, me dice. ¿Ok? ¿A qué hora empezó a adelantarse? Sí, siendo las 10:15, marca las 10:39. Profe, la hora real del ejercicio me dicen que es las 10:15. Pero el reloj está marcando las 10:39. ¿Tú recuerdas que la hora marcada es la hora falsa, sí o no? ¿Debido al adelanto o debido al atraso?
Profesor, como estamos hablando de adelanto, fíjate, ¿cuántos minutos de adelanto hay? La hora correcta es las 10:15, pero como se ha adelantado 24 minutos, estará marcando las 10:39. O sea, profesor, que hay un adelanto de 24 minutos. Esos 24 minutos se colocan acá. Y ahora sí yo puedo saber cuántas horas se ha adelantado ese reloj. Profe, por 3, por 3. O sea, profe, que se ha adelantado 15 horas. Hace 15 horas que está ocurriendo eso de ahí. Hace 15 horas. Profesor, si son las 10:15 p.m., las 10:15 p.m., dime, ¿eso es igual a decir? Esto es igual a decir las 22:15 minutos, ¿o no? Claro. Profe, si el adelanto ocurre desde hace 15 horas, ¿yo puedo saber a qué hora empezó a adelantarse? Claro. ¿Qué tendría que hacer, profesor? Restarle las 15 horas que lleva adelantándose ese reloj. Profesor, por lo tanto, entonces, empezó a adelantarse 22 menos 15, será entonces a las 7 horas con 15 minutos. Profesor, ¿AM o PM? AM minutos. ¿Sí? AM. Mírame. Y con esto terminamos nuestros primeros ejercicios. Espero que hayas entendido muy bien. Nos vemos en un siguiente video la próxima semana. Cuídate mucho y repasa en casa. Chao.